Capítulo 1. El instante en que decides diseñar tu existencia. Hay un momento en la vida, casi siempre silencioso, casi siempre inesperado, en el que sientes que no puedes seguir viviendo en automático, que no puedes permitir que tus días se deshagan uno detrás del otro como si fueran arenas corriendo entre los dedos de alguien más. Un momento en el que te das cuenta de que no viniste a este mundo para sobrevivir cada lunes ni para repetir cada jueves, ni para arrastrarte hacia fines de semana que solo sirven para anestesiar la frustración acumulada, sino para construir una existencia entera, una vida completa, una obra maestra que lleve tu nombre, tu propósito, tu fuerza y tu visión, porque solo entonces, cuando el alma despierta de verdad, comprendes la diferencia entre diseñar un día y diseñar una vida. Y ese despertar no es suave. Ese despertar no llega envuelto en comodidad. Ese despertar es un golpe, una revelación, un crujido interno que te obliga a mirar tu propia historia con más honestidad de la que nunca antes habías tolerado, un instante que te exige ver sin máscaras, sin excusas y sin ilusiones, porque para diseñar una vida primero debes reconocer dónde la has dejado caer por descuido, por miedo, por hábito o por conformidad. La mayoría de la humanidad vive atrapada en el diseño ajeno. El diseño de empleos que no eligieron, de expectativas familiares que nunca cuestionaron, de rutinas heredadas, de patrones que aprendieron sin darse cuenta, de opiniones que cargan como leyes universales y de creencias que jamás examinaron con la claridad de una mente libre. Así transcurren los días, como reproducciones repetidas de una película sin alma, donde los protagonistas no actúan, reaccionan, no eligen, sobreviven, no crean, cumplen. Pero algo en ti ya no tolera eso. Por eso estás aquí. Por eso estás escuchando estas palabras. Porque en algún rincón de tu conciencia, una chispa encendió una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué pasaría si diseño mi vida en lugar de dejar que la vida me diseñe a mí? Y esa pregunta es peligrosa. Es incómoda. Es transformadora. Esa pregunta ha sido el inicio de todas las grandes revoluciones personales de la historia, desde Edison encerrado en sus laboratorios improvisados creando luz donde antes solo existía oscuridad, hasta Carnegie imaginando riqueza en una infancia donde la pobreza parecía un destino inevitable. Hasta Disney dibujando mundos imposibles cuando el suyo era demasiado pequeño para contener sus sueños, hasta Lincoln construyendo carácter en medio de pérdida, guerra y fracaso, hasta Ford ensamblando una idea que cambiaría el ritmo de la humanidad entera. Ellos también despertaron un día. Ellos también sintieron ese crujido interno. Ellos también comprendieron que una vida no se encuentra, se diseña. Y ese diseño no nace de un día inspirado, nace de una decisión contundente. Crear una existencia que no dependa del azar, sino de una visión. Diseñar una vida exige que mires al futuro con la audacia de quien se atreve a desafiar la versión limitada de sí mismo, esa versión que se conforma, que pide permiso, que duda, que teme, que se esconde detrás de responsabilidades que nunca eligió y detrás de excusas que suenan razonables pero que solo sirven para mantenerte pequeño. Diseñar una vida exige que veas más allá de las obligaciones, más allá de los horarios, más allá de las opiniones, más allá de lo que parece realista y más allá de la pequeña caja donde te colocó la sociedad. Porque diseñar una vida no es organizar tu agenda, es organizar tu alma. No es optimizar tus horas, es redefinir tu identidad. No es escribir metas, es escribir destino. Y para eso necesitas algo que casi nadie posee. La valentía de mirar tu día no como una unidad suelta, sino como una pieza dentro de un proyecto mayor. Porque aquí está la verdad que transforma mentes, los días no importan aislados, importan acumulados. Un día puede engañarte, una semana puede confundirte, un mes puede distraerte. Pero un año diseñado conscientemente convierte a cualquier persona en alguien irreconocible. Y una década cambiando desde dentro, una década actuando con propósito, una década dominando tu mente, tu tiempo y tu energía, te transforma en una fuerza que altera todo lo que toca. Pero antes de llegar ahí, necesitas comprender algo fundamental. No puedes diseñar una vida desde una mente desorganizada. La mente es el primer territorio que debes conquistar. La mente es el taller. La mente es la mesa de diseño. La mente es el plano arquitectónico donde todas tus decisiones encuentran forma.
Y si ese espacio está lleno de ruido, miedo, dudas, distracciones y expectativas ajenas, cualquier diseño que intentes crear será una estructura debilitada por la inestabilidad emocional. Por eso este primer capítulo no es sobre metas, ni sobre productividad, ni sobre hábitos. Este capítulo es sobre despertar. Sobre romper la ilusión de que tu vida se construye sola. Sobre aceptar que tú eres el arquitecto, tú eres el ingeniero, tú eres el escultor y tú eres el responsable de cada cimiento emocional y mental que coloque la persona en la que estás destinado a convertirte. Y aquí surge otra verdad que pocos tienen el coraje de aceptar: cada vida que envidias fue diseñada, no improvisada. Cada historia que admiras fue construida con intención. Cada logro que te inspira fue la consecuencia inevitable de decisiones tomadas con visión. No fueron accidentes. No fueron golpes de suerte. No fueron coincidencias. Fueron arquitecturas mentales, estratégicas, emocionales y espirituales moldeadas por personas que entendieron que un buen día no sirve de nada si no conduce a una gran vida. Así que en este instante, justo ahora, te invito a mirar tu vida como si estuvieras viendo los planos de un edificio que estás a punto de construir. Pregúntate: ¿qué quiero que represente esta estructura? ¿Qué quiero que resista? ¿Qué quiero que inspire? ¿Qué quiero que soporte? ¿Qué quiero que transforme? Y sobre todo, ¿qué versión de mí debe liderar este diseño? ¿La versión que duda o la versión que avanza? ¿La versión que busca aprobación o la que busca propósito? ¿La versión que sobrevive un día o la que construye una vida? Porque el diseño de tu vida no empieza con lo que haces, sino con lo que decides ser. No comienza en tu calendario, sino en tu conciencia. No inicia en la rutina, sino en la identidad. Así que este capítulo es tu declaración inicial. Es el trazo temprano en el papel antes de que el edificio exista. Es el momento donde tu alma toma un lápiz invisible y empieza a definir. Esta vez, no viviré un día, construiré una vida. Y ahora que has dado ese primer paso emocional, mental y filosófico, todo lo que viene después, la creencia, la claridad, la visión, la disciplina, la acción, la resiliencia, será parte de un mismo movimiento interior, el movimiento de alguien que ha decidido despertar. Capítulo 2. La mentalidad que sostiene todo diseño. Para comenzar realmente a diseñar una vida y no solo un día, necesitas adentrarte en un territorio que determina absolutamente todo lo que ocurre después, un territorio que no se ve, no se toca y no se mide con los parámetros convencionales del mundo externo, pero que tiene más influencia sobre tu destino que cualquier circunstancia exterior. Ese territorio es tu mentalidad, el lente a través del cual interpretas cada experiencia, cada desafío, cada oportunidad y cada caída, porque no importa cuán grande sea tu visión o cuán poderoso sea tu propósito, si tu mentalidad es frágil, reactiva, confusa o construida sobre creencias que jamás elegiste conscientemente, ya que una mentalidad débil puede destruir en segundos lo que una visión brillante puede tardar años en construir. La mentalidad es el origen silencioso de cada decisión que tomas, la raíz invisible de cada reacción emocional que experimentas, el filtro que convierte un comentario en inspiración o en herida, el prisma que transforma un fracaso en una lección o en una sentencia, y el puente que conecta tu vida presente con tu vida futura. Y aquí está la paradoja que pocos entienden: la mayoría quiere transformar su vida sin transformar la mentalidad que crea su vida. Quieren resultados nuevos con pensamientos viejos, quieren posibilidades nuevas con creencias heredadas, quieren caminos extraordinarios con interpretaciones ordinarias, y esa contradicción interna es el motivo principal por el que tantos se quedan atrapados en la misma historia, repitiendo patrones emocionales, decisiones reactivas y ciclos que solo refuerzan la vida que no quieren. Si observas las vidas de Edison, Carnegie, Disney, Lincoln o Ford, descubrirás que ninguno de ellos comenzó con recursos excepcionales, ninguno tuvo un camino lineal, ninguno tuvo una lista interminable de ventajas externas, pero todos compartían algo mucho más poderoso: una mentalidad que se negaba a acomodarse a las limitaciones de su entorno. Tenían una forma de pensar tan resistente que ni la pobreza, ni las críticas, ni los fracasos, ni las pérdidas lograron quebrarla, y lo más fascinante es que esa mentalidad no nació de privilegios, sino de decisiones tomadas en momentos en los que la mayoría habría renunciado.
Diseñar una vida exige construir ese mismo nivel de fortaleza interna, una mentalidad que no dependa del clima emocional del día, ni de la aprobación ajena, ni de los resultados inmediatos, porque la mentalidad de alguien que construye una vida no se activa solamente cuando todo está alineado, se activa especialmente cuando nada lo está. Es una mentalidad que desafía la lógica de la superficialidad, que ignora la narrativa pesimista del mundo y que sostiene una visión incluso cuando esa visión parece imposible desde el punto de vista de cualquier observador externo. Y aquí aparece una verdad que separa a los que diseñan una vida de los que apenas diseñan un día. Tu mentalidad define tu mundo más que tu mundo define tu mentalidad. Puedes estar rodeado de caos y aún así construir una vida con propósito. Puedes estar rodeado de dudas ajenas y aún así construir un destino extraordinario. Puedes estar rodeado de limitaciones y aún así crear posibilidades que nadie más ve, porque la mentalidad no es un reflejo de tus circunstancias, es la raíz que crea nuevas circunstancias. La mentalidad de alguien que diseña su vida es una mentalidad que entiende que todo es un proceso, que nada es inmediato, que cada paso es parte de una construcción más grande y que los días no se juzgan de manera aislada, sino como piezas individuales de una obra mayor. Esta mentalidad te permite continuar incluso cuando no ves resultados rápidos, te permite avanzar incluso cuando la motivación se desvanece, te permite mantenerte firme incluso cuando aparece el cansancio emocional, porque estás operando desde un nivel más profundo que la simple emoción del momento, estás operando desde una identidad en transformación. Y para construir esta mentalidad necesitas confrontar algo que quizás nunca has querido mirar de frente, la forma en que te hablas a ti mismo. Ese diálogo interno que repites sin pensar, esas historias que heredaste de otros, esas narrativas que se imprimieron en tu mente en la infancia o en momentos de vulnerabilidad, esas frases automáticas que dicen cosas como «esto no es para mí», «no soy suficiente», «no tengo suerte», «no tengo lo necesario», «ya es tarde» o «para qué intentarlo». Son precisamente las líneas invisibles que determinan lo que permites y lo que bloqueas, lo que avanzas y lo que abandonas, lo que creas y lo que destruyes. La mentalidad adecuada no se forma repitiendo frases motivacionales superficiales, se forma enfrentando esas creencias profundas y reescribiéndolas con la misma firmeza con la que un arquitecto modifica los planos de una estructura antes de comenzar la construcción, porque no estás corrigiendo detalles, estás fortaleciendo los cimientos. Y si los cimientos son débiles, ningún edificio emocional resistirá el peso de una vida diseñada con grandeza. Es aquí donde descubres otra verdad clave: la mentalidad no es un estado, es un entrenamiento. Así como Edison entrenó su resiliencia a través de miles de intentos fallidos, como Carnegie entrenó su visión en medio de escasez, como Disney entrenó su creatividad en medio del rechazo y como Lincoln entrenó su carácter frente a cada derrota, tú también estás llamado a entrenar la mentalidad que sostendrá la vida que deseas construir. Y este entrenamiento no se basa en evitar la incomodidad, sino en atravesarla, no se basa en esperar condiciones perfectas, sino en avanzar con imperfectas, no se basa en eliminar el miedo, sino en caminar con él sin permitir que dirija tus decisiones. La mentalidad adecuada te permite ver lo que otros no ven, que cada día no es una unidad aislada, sino un ladrillo más en la construcción de tu futuro. Esa mentalidad te recuerda que la impaciencia es el enemigo del diseño, que la prisa es el enemigo de la profundidad, y que los resultados que realmente cambian una vida requieren tiempo, repetición y consistencia, exactamente igual que los grandes inventos, las grandes empresas y las grandes historias de la humanidad. Diseñar una vida exige una mentalidad que pueda sostener visión incluso en los días oscuros, porque nadie construye algo extraordinario desde la comodidad constante. Los días difíciles no son interrupciones, son parte del diseño. Los momentos de duda no son señales de fracaso, son señales de expansión. Los instantes en los que te sientes perdido no indican que estás retrocediendo, indican que estás entrando en un territorio nuevo, un territorio donde tu identidad se estira, tus creencias se cuestionan y tu mentalidad se refuerza. Y quizás lo más importante, la mentalidad de quien diseña su vida no busca aprobación, busca crecimiento. No busca facilidad, busca sentido. No busca validación, busca propósito. No busca comodidad inmediata, busca una transformación profunda. Esa mentalidad entiende que la vida no está ocurriendo por accidente, sino que está esperando dirección, intención y liderazgo interno.
Este capítulo es el fundamento mental del viaje, el espacio donde reconoces que tu vida futura dependerá en gran medida de las creencias que estás dispuesto a construir o destruir hoy. Y desde aquí, desde este punto de claridad, podrás avanzar hacia los siguientes elementos del diseño: la creencia, la visión, el propósito y la disciplina, que solo pueden crecer en una mente preparada para sostenerlos. Capítulo 3. La creencia como el motor invisible que determina quién puedes llegar a ser. Para avanzar en el diseño consciente de una vida, y no simplemente de un día aislado, necesitas enfrentar uno de los elementos más profundos y decisivos que moldean tu destino sin que muchas veces seas consciente de ello, un elemento tan poderoso que puede impulsarte hacia una transformación radical o puede encadenarte a una existencia reducida, repetitiva y limitada, y ese elemento no es tu talento, no es tu educación, no es tu entorno ni tu suerte, es tu sistema de creencias, ese conjunto de ideas internas que actúa como una barrera invisible o como una plataforma de lanzamiento, dependiendo de cómo lo hayas construido, heredado o permitido que se formara dentro de ti sin cuestionarlo. La creencia es la fuerza que define lo que consideras posible, es el filtro que determina qué oportunidades ves y cuáles ignoras, es la voz silenciosa que te acompaña cada mañana antes incluso de que abras los ojos, la que te dice si vale la pena intentarlo o si no eres suficiente, la que te impulsa a levantarte o la que te convence de que no tiene sentido, la que te acerca a tu propósito o la que te arrastra a la repetición de los mismos patrones emocionales de siempre. Y lo más impactante es que la mayoría de las personas nunca examina sus creencias, simplemente las aceptan como verdades, aunque muchas de ellas fueron instaladas en su mente por otros: padres con miedo, maestros sin visión, sociedades conformistas, entornos limitados o experiencias dolorosas que quedaron atrapadas en su memoria como conclusiones eternas. Pero aquí estás tú, dispuesto a diseñar una vida más grande que la suma de tus días, y eso exige que observes tu sistema de creencias como un ingeniero observaría la estructura de un puente que está a punto de construir, con precisión, con honestidad, con valentía y con la disposición absoluta de reforzar lo que sostiene y eliminar lo que limita. Porque la creencia no es una opinión, es un cimiento. Y si el cimiento está dañado, ningún diseño de vida podrá sostenerse sobre él sin colapsar tarde o temprano. Mira las historias de Edison, Carnegie, Disney, Lincoln o Ford, que no fueron solo ejemplos de disciplina, visión y audacia, sino ejemplos de creencias prácticamente indestructibles. Edison creía que siempre había una solución, incluso cuando todo el mundo afirmaba que su idea era absurda. Carnegie creía que la pobreza no definía el destino de un hombre, incluso cuando nació en condiciones que hacían imposible pensar lo contrario. Disney creía que la imaginación podía convertirse en imperio, incluso cuando lo llamaron irrelevante. Lincoln creía en la unidad y en la dignidad humana incluso cuando todo su país se desmoronaba. Ford creía que la innovación debía llegar al hombre común, incluso cuando los expertos aseguraban que era una utopía. Ellos no fueron guiados por evidencia, fueron guiados por creencias. Creencias que sostenían incluso cuando no había pruebas visibles. Creencias que permanecían firmes incluso cuando los resultados no llegaban. Creencias que actuaban como motores internos capaces de empujarlos más allá del rechazo, del fracaso, de la duda y de la adversidad. Y tú necesitas esa misma fuerza, pero no una creencia superficial, no una frase que repites de memoria, no un eslogan vacío de esos que se publican en redes sociales y que no tienen ningún impacto real en tu vida. Necesitas creencias profundas, estructurales, creencias que puedas sostener incluso cuando tus emociones se tambalean. Incluso cuando todo parece ir en tu contra, incluso cuando no tienes certezas, porque la vida diseñada desde la convicción y no desde la improvisación requiere una base interna que no se derrumbe con el miedo del momento. Aquí surge un punto clave: no puedes diseñar un futuro más grande que tus creencias actuales. Si crees que no puedes cambiar, no cambiarás. Si crees que estás limitado, vivirás limitado. Si crees que tu pasado define tu futuro, tu vida repetirá la misma historia una y otra vez. Si crees que no eres digno de algo mejor, nunca lo buscarás. Pero si crees que puedes crecer, crecerás. Si crees que puedes transformar tu identidad, lo harás. Si crees que la vida tiene más para ti de lo que has vivido hasta ahora, abrirás puertas donde otros solo ven muros. La creencia es una profecía que se cumple sola. Si crees que eres capaz,
te comportas como alguien capaz. Si crees que estás destinado a más, actúas como alguien que merece más. Si crees que puedes superar obstáculos, tu mente se enfoca en soluciones y no en excusas. Y no es magia, es identidad. La identidad siempre busca coherencia. Actúa según lo que crees que eres, no según lo que dices que eres. Por eso, cuando decides diseñar tu vida de manera consciente, debes empezar por revisar las creencias que sostienen tu identidad actual, y muchas veces ese proceso no es cómodo, porque te obliga a admitir que parte de tu sufrimiento ha sido mantenido por ti mismo, por creencias que no definiste tú, pero que aceptaste como si fueran verdades absolutas. Creencias que te han hecho más pequeño, más temeroso, más reactivo, más dependiente de la aprobación ajena. La creencia correcta no se basa en negar las dificultades, se basa en expandir tu percepción de lo que eres capaz de enfrentar. No dice no tengo miedo, dice mi miedo no dirigirá mis decisiones. No dice tengo todo bajo control, dice aunque no esté bajo control, puedo avanzar. No dice estoy listo, dice estaré listo al moverme. Así piensan los creadores de vidas extraordinarias. Así piensan los que no se conforman con un día bien vivido, sino con una existencia bien construida. Y existe otro elemento crucial, la creencia crea energía. Cuando crees en tu capacidad, te sientes impulsado. Cuando crees en tu visión, te sientes con dirección. Cuando crees en tu propósito, te sientes con sentido. Cuando crees en tu potencial, te sientes inevitable. En cambio, una creencia limitada drena energía. Te frena antes de actuar. Te cierra antes de intentar. Te derrota antes de empezar. Y aquí la vida te presenta un dilema poderoso. ¿Qué creencia quieres que dirija tu destino? ¿La que heredaste o la que diseñarás? ¿La que te limita o la que te libera? ¿La que nació del miedo o la que nace del propósito? ¿La que refleja tu pasado o la que refleja tu futuro? Porque el diseño de una vida empieza con esto. Crear un sistema de creencias que sea capaz de sostener la grandeza que estás dispuesto a construir. Y sí, modificar creencias profundas es un acto de valentía emocional, porque te obliga a romper con partes antiguas de ti que te dieron una falsa sensación de seguridad, te obliga a cuestionar lo que antes dabas por hecho, te obliga a dejar de culpar al mundo por lo que te corresponde cambiar a ti, te obliga a dejar de ser espectador y comenzar a ser arquitecto. Pero también es el acto más liberador que puedes realizar, porque en el momento en que cambian tus creencias, cambia tu comportamiento, cambia tu energía, cambia tu identidad y cambia tu destino. Capítulo 4. La claridad que te permite ver la vida como un mapa y no como un laberinto. En el momento en que comienzas a reconstruir tus creencias y a reconocer que la vida no se diseña desde la improvisación sino desde la intención, aparece la necesidad de algo que muy pocos poseen y que, sin embargo, determina la calidad de absolutamente todas las decisiones que tomas, la claridad. Esa luz interna que no se obtiene por casualidad ni por inspiración repentina, sino por el acto consciente de observar tu vida con la valentía de quien está dispuesto a ver no solo lo que quiere, sino también lo que necesita cambiar, porque la claridad no es un deseo, es una responsabilidad. La mayoría de las personas vive en una especie de niebla emocional, una confusión constante donde los días se sienten pesados, los pensamientos parecen repetitivos, las metas cambian según el estado de ánimo y las decisiones dependen de impulsos inmediatos, no de un diseño mayor. Y esa falta de claridad convierte la vida en un laberinto donde se avanza sin dirección, se corre sin propósito y se lucha sin entender por qué. Pero cuando decides diseñar una vida y no un simple día, la claridad se vuelve indispensable, porque sin claridad cada paso es azar, cada cambio es improvisación y cada esfuerzo se dispersa hasta perder sentido. La claridad comienza cuando te permites mirar tu vida desde arriba, como si observaras un mapa completo en lugar de una esquina fragmentada, cuando te preguntas qué quieres crear, qué necesitas soltar, qué debes fortalecer y hacia dónde realmente quieres avanzar, no según lo que otros esperan de ti, sino según lo que tu conciencia y tu ambición te están pidiendo desde un lugar mucho más profundo. Y ese tipo de claridad no llega mientras sigas tratando de encajar en moldes ajenos, aparece cuando te atreves a romperlos. Cuando Edison imaginó una luz que nunca se apagaba, lo hizo desde una claridad que trascendía la lógica. Cuando Carnegie proyectó una vida más grande que su origen humilde, lo hizo desde una claridad que ignoraba las estadísticas.
Cuando Disney construyó mundos que nadie más veía, lo hizo desde una claridad que no dependía de la aceptación externa. Cuando Lincoln sostuvo un país dividido, lo hizo desde una claridad moral que no se debilitaba ante la crítica. Cuando Ford revolucionó la industria, lo hizo desde una claridad que veía movilidad donde otros solo veían imposibilidad. La claridad no se basa en lo que existe, se basa en lo que tú decides que puede existir. Y esa es la claridad que tú necesitas ahora, una claridad que no dependa de resultados inmediatos, sino de visión, una claridad que no se rompa con la duda del día, sino que se sostenga en tu identidad, una claridad que no busque perfección, sino dirección. Cuando tienes claridad, dejas de luchar contra la vida y comienzas a orientarte dentro de ella, dejas de reaccionar y comienzas a decidir, dejas de sentirte perdido y comienzas a avanzar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. La claridad convierte el caos en estrategia, convierte el miedo en movimiento y convierte los días en pasos concretos hacia una vida diseñada desde la intención y no desde el impulso. Y cuando la claridad se vuelve parte de tu forma de pensar, cada acción que tomas deja de ser un acto aislado y empieza a construir algo más grande que tú, una vida completa, coherente, alineada y profunda. Ahora que has encontrado este espacio interno donde la nebulosa se disipa, estás listo para avanzar hacia otro elemento esencial del diseño de una vida, la visión, esa capacidad de imaginar no solo lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Capítulo 5. La visión que te permite construir antes de que exista. Cuando logras obtener claridad y comienzas a ver tu vida desde esa altura mental que te muestra el mapa completo en lugar del fragmento confuso del día a día, aparece un elemento que transforma la forma en que caminas, decides y actúas. La visión, esa capacidad extraordinaria de imaginar lo que todavía no existe. De proyectar tu vida hacia un punto que no tiene forma física pero que vibra con suficiente fuerza dentro de ti como para convertirse en una brújula que guía cada movimiento, incluso cuando nadie más entiende hacia dónde te diriges ni por qué insistes en avanzar con tanta determinación. La visión no es una fantasía, no es un deseo superficial ni una imagen abstracta creada para motivarte por unos minutos. La visión es la arquitectura emocional y mental de tu futuro, es el diseño preliminar de la vida que estás dispuesto a construir aunque los demás no puedan verla todavía. Es un compromiso interno con una versión de ti mismo que aún no existe pero que late dentro de tu conciencia como si estuviera llamándote desde una distancia exacta, esperando a que tú acerques ese futuro. Con tus decisiones diarias. La mayoría de las personas vive sin visión porque han sido condicionadas para creer solo en lo que pueden tocar, en lo que pueden medir, en lo que pueden explicar, y esa dependencia de la evidencia las encierra en un presente que las limita, un presente que les dice que no tienen lo necesario, que ya es tarde, que el camino es demasiado difícil o que deben conformarse con lo que ya conocen, pero quienes construyen una vida, y no solo un día, operan desde otro nivel, ven primero, crean después. Ven antes de que haya señales, actúan antes de que haya garantías, avanzan antes de que existan resultados visibles, porque su visión no está sostenida por circunstancias externas, sino por convicción interna. Mira a Edison visualizando un mundo iluminado cuando la idea parecía absurda para todos. Mira a Carnegie imaginando prosperidad cuando lo único que conocía era escasez. Mira a Disney visualizando mundos enteros cuando los demás apenas podían ver una caricatura sin valor. Mira a Lincoln visualizando una nación unida cuando todo apuntaba al colapso. Mira a Ford visualizando automóviles accesibles cuando la industria decía que era imposible. Su visión era tan clara por dentro que la falta de evidencia por fuera no tenía poder sobre ellos. Y tú necesitas desarrollar esa misma habilidad, la habilidad de imaginar tu vida con un detalle tan profundo que tu mente comience a comportarse como si ya estuvieras viviendo dentro de ese futuro, no desde la fantasía, sino desde el diseño consciente, porque la visión no es un sueño, es un plano. Es el boceto inicial del futuro que estás dispuesto a construir paso a paso, decisión tras decisión, día tras día. La visión también exige que te atrevas a pensar más allá del alcance emocional que has tenido hasta ahora, porque para muchas personas no es que les falte ambición, es que les falta permiso interno para imaginar algo más grande, como si soñar fuera peligroso, como si aspirar fuera imprudente, como si proyectarse hacia algo enorme fuera un acto de arrogancia. Pero en realidad, la visión no es arrogancia, es responsabilidad. Es entender que tu vida merece una dirección más grande que tu pasado,
que tus circunstancias actuales no son tu destino final y que tu potencial no puede medirse por lo que has logrado, sino por lo que aún estás dispuesto a imaginar. La visión no necesita que todos la entiendan, necesita que tú la sostengas. No necesita aplausos, necesita disciplina. No necesita certezas, necesita valentía. No necesita evidencia, necesita coherencia interna. Cuando tienes visión, tus días dejan de ser reacciones y se convierten en movimientos. Tus decisiones dejan de ser improvisadas y comienzan a formar parte de un diseño. Tus esfuerzos dejan de sentirse caóticos y adquieren sentido. Tus obstáculos dejan de parecer señales de detención y se convierten en parte del trayecto. Tu identidad empieza a alinearse con el futuro que estás construyendo, no con el pasado que estás dejando atrás. Y lo más poderoso es que la visión, cuando es auténtica, empieza a atraer comportamientos que antes parecían imposibles para ti. Te exige elevar tus estándares, fortalecer tu carácter, profundizar en tus creencias, aumentar tu capacidad de enfoque, mejorar tu relación con la disciplina y dirigir tu energía hacia aquello que realmente vale la pena, porque la visión te compromete con un futuro que no puedes permitirte traicionar. La visión convierte lo intangible en dirección, lo imposible en acción y lo invisible en destino. Y cuando se vuelve parte natural de tu manera de vivir, te das cuenta de que no estás simplemente avanzando hacia un objetivo, estás expandiendo constantemente el territorio de quien eres. Ahora que tu visión comienza a tomar forma, estás listo para dar el siguiente paso en el diseño de una vida completa, conectar esa visión con tu propósito más profundo, ese motor emocional que convierte tu camino en una misión en lugar de una lista de metas. Capítulo 6. El propósito que convierte la visión en una misión y no en un deseo pasajero. Cuando ya has comenzado a moldear una visión lo suficientemente grande como para iluminar tu futuro y lo suficientemente profunda como para despertar partes de ti que llevaban años dormidas, surge una nueva fuerza que diferencia a quienes simplemente imaginan una vida distinta de quienes verdaderamente la construyen, el propósito. Esa energía interior que no se impone desde afuera, que no se aprende en un libro, que no se hereda ni se copia, sino que se revela únicamente cuando estás dispuesto a observar tu existencia con la sinceridad radical de quien reconoce que no vino a este mundo solo a consumir oxígeno, trabajar, pagar cuentas, sobrevivir días repetidos y desaparecer sin haber dejado una huella emocional, creativa o humana en las vidas que tocó. El propósito no es un concepto filosófico abstracto, es el fuego interno que da sentido a tus decisiones, es la fuerza que convierte una visión en misión, es la brújula emocional que guía tu mente cuando tus emociones flaquean, es la razón profunda por la que te levantas incluso en los días oscuros. Y es el combustible que sostiene tu constancia cuando la motivación ha desaparecido. Sin propósito, todo se siente pesado, confuso y repetitivo. Con propósito, incluso los desafíos más inesperados se convierten en parte del camino. La mayoría de las personas no encuentra su propósito porque no se detiene lo suficiente para escucharlo. Viven atrapadas en la prisa, en el ruido, en los estándares sociales, en las expectativas ajenas, en la urgencia del día, en la presión de sobrevivir, y todo ese ruido externo ahoga la voz interna que intenta revelarles quiénes son realmente y qué podrían llegar a ser si se atrevieran a cuestionar la estructura que alguien más diseñó para ellas. Por eso tantas personas viven con una sensación de vacío, porque pasan años buscando satisfacción en logros externos sin darse cuenta de que el propósito no se encuentra fuera, sino dentro, y que una vida diseñada desde adentro hacia afuera siempre será más poderosa que una vida diseñada desde las circunstancias hacia adentro. Cuando observas la historia de los grandes nombres, Edison, Carnegie, Disney, Lincoln, Ford, descubres que el propósito era el núcleo que mantenía unidas sus visiones incluso cuando todo parecía derrumbarse. Edison no buscaba simplemente inventar, buscaba iluminar al mundo. Carnegie no buscaba simplemente riqueza, buscaba demostrar que un origen humilde no define el destino. Disney no buscaba simplemente crear dibujos animados, buscaba construir mundos que dieran esperanza a quienes ya no la veían. Lincoln no buscaba simplemente gobernar, buscaba sostener un ideal moral más grande que él mismo. Ford no buscaba simplemente ensamblar autos, buscaba transformar la movilidad humana. Sus visiones eran poderosas, pero su propósito era la fortaleza que hacía que esas visiones no murieran ante la crítica, el rechazo o el fracaso.
El propósito no se te revela cuando todo es fácil, se revela cuando estás cansado de traicionarte a ti mismo, cuando te hartas de vivir por inercia, cuando te das cuenta de que no puedes pasar 20, 30 o 40 años repitiendo días sin dirección, cuando entiendes que ser adulto no es solamente asumir responsabilidades externas, sino asumir la responsabilidad interna de no desperdiciar tu vida en una existencia que no refleja tu alma. Para diseñar una vida, y no solo un día, necesitas conectar tu visión con tu propósito, porque sin propósito la visión se convierte en un sueño que se evapora, pero con propósito se convierte en una misión que te despierta. El propósito te da una razón para ser disciplinado, una razón para actuar, una razón para aprender, una razón para adaptarte, una razón para resistir, una razón para levantarte cuando todo parece a punto de colapsar. El propósito da estructura emocional al diseño de tu vida. Y aquí surge algo que muy pocos admiten: el propósito no siempre llega como una epifanía, muchas veces se construye mientras avanzas. No todos sienten un llamado claro desde el inicio, algunos lo descubren a través del trabajo constante, otros lo encuentran al ayudar a otros lo perciben al mirar su propio dolor, otros lo reconocen en lo que siempre ha despertado su curiosidad, y otros lo encuentran en aquello que los enfurece, los indigna o los hace querer cambiar algo en el mundo. El propósito no siempre es un rayo iluminando el cielo, a veces es una chispa que decides proteger hasta que se convierte en fuego. El propósito también exige valentía, porque te obliga a abandonar vidas pequeñas, identidades limitadas, excusas antiguas y hábitos que te mantenían atrapado en una versión reducida de ti mismo. Y sí, cuesta. Cuesta dejar atrás lo que ya conoces. Cuesta cuestionar una vida entera construida sobre expectativas ajenas. Cuesta mirar dentro y admitir que mereces más, que estás hecho para más, que puedes dar más. Pero la alternativa, vivir sin propósito, cuesta mucho más, porque te roba años, te roba energía, te roba brillo, te roba sentido y te roba la posibilidad de dejar un legado. Cuando un propósito aparece, aunque sea en forma de un susurro, algo cambia dentro de ti, tus decisiones comienzan a tener dirección, tus días empiezan a tener una narrativa, tus acciones comienzan a formar parte de un proceso consciente, y tu identidad empieza a alinearse con algo más grande que tus miedos. El propósito convierte tu vida en una historia en construcción. Y lo más fascinante es que, una vez que conectas visión con propósito, el mundo interno empieza a reorganizarse. Los desafíos dejan de sentirse como obstáculos personales y comienzan a sentirse como parte del camino. Las críticas ya no te detienen porque entiendes que la misión es más grande que la opinión. Los días difíciles ya no te destruyen porque sabes que forman parte del diseño. Y la incertidumbre ya no te paraliza porque sabes que caminar con propósito siempre es mejor que permanecer quieto sin dirección. Este capítulo marca un punto trascendental en tu viaje: reconocer que diseñar una vida exige construirla desde la profundidad de tu propósito y no desde la superficie de tus días. Porque cuando el propósito se enciende, ya no puedes conformarte con sobrevivir cada semana, necesitas construir la vida que te permita expandirte, servir, crear, impactar, evolucionar y convertirte en la versión completa de quien estás destinado a ser. Capítulo 7. La disciplina que convierte tu propósito en realidad y tu vida en una obra construida con intención. Cuando el propósito empieza a tomar forma dentro de ti, cuando deja de ser un eco interior y comienza a sentirse como un compromiso emocional que cambia la manera en que te observas, aparece uno de los elementos más determinantes de todo el proceso de diseñar una vida completa: la disciplina, esa fuerza silenciosa que no tiene brillo externo, que rara vez recibe aplausos, que no depende del estado de ánimo ni del entusiasmo pasajero, y que sin embargo es la herramienta más poderosa que ha tenido cualquier ser humano en la historia para convertir una visión en realidad y un deseo profundo en destino concreto. La disciplina es lo que separa a quienes sueñan de quienes construyen, porque soñar es cómodo, imaginar es fácil, planear resulta incluso placentero, pero hacer, todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no hay resultados inmediatos, requiere una fortaleza interna que solo se desarrolla cuando entiendes que la vida que deseas no se forma a partir de emociones momentáneas, sino a partir de compromisos que permanecen firmes incluso cuando el cansancio aparece, cuando la motivación desaparece y cuando el camino se vuelve más difícil de lo que habías anticipado.
La mayoría de la humanidad falla no por falta de talento, ni de inteligencia, ni de oportunidades, sino por falta de disciplina emocional, porque confunden sentirse inspirado con estar comprometido, y viven en ciclos donde comienzan con fuerza pero abandonan a la primera señal de incomodidad, como si la incomodidad fuera un indicador de que deben detenerse. Cuando en realidad es simplemente la señal de que están entrando en territorio desconocido, ese territorio donde la transformación ocurre y donde los cimientos de tu identidad empiezan a cambiar de forma. La disciplina, en su esencia más profunda, no es una guerra contra ti mismo, es un acuerdo contigo mismo, un pacto que dice seguiré avanzando incluso cuando no sea fácil, un pacto que te convierte en alguien confiable ante tus propios ojos, porque no hay nada más poderoso que convertirte en la clase de persona que cumple lo que promete, no para impresionar a nadie, sino para honrar la vida que estás diseñando. Observa a Edison trabajando durante noches enteras sin resultados visibles, repitiendo experimentos miles de veces con una constancia casi sobrehumana. Observa a Carnegie estudiando, aprendiendo, adaptándose y tomando decisiones que requerían disciplina mental además de estrategia. Observa a Disney levantándose después de cada fracaso con una tenacidad emocional que pocos podrían sostener. Observa a Lincoln manteniendo la calma y la firmeza incluso cuando el país se desmoronaba. Observa a Ford mejorando su visión una y otra vez, perfeccionando sus métodos mientras otros hablaban. Ninguno de ellos destacaba por esfuerzo esporádico, sino por disciplina sostenida. Su éxito no era producto de una chispa, era producto de un fuego que no se apagaba. La disciplina también tiene un efecto profundo en tu identidad, porque cada vez que cumples con algo que te prometiste, refuerzas una narrativa interna que dice soy alguien que actúa, soy alguien que cumple, soy alguien que avanza, soy alguien que puede confiar en sí mismo, y esa confianza interna, no la autoestima superficial, sino la confianza real que proviene de la coherencia, es uno de los activos más poderosos que puedes tener. Sin disciplina no hay coherencia, sin coherencia no hay autoconfianza, sin autoconfianza no hay crecimiento sostenido. Diseñar una vida exige disciplina porque necesitas convertir tu visión y tu propósito en acciones concretas, y esas acciones no siempre serán inspiradoras, ni cómodas, ni emocionantes. Habrá días monótonos, días pesados, días frustrantes, días en los que no verás avance y días en los que dudarás de ti. Y es precisamente ahí donde la disciplina muestra su verdadera grandeza, te permite actuar incluso cuando tus emociones no cooperan, te permite avanzar incluso cuando el entusiasmo se ha desvanecido, te permite mantener el rumbo incluso cuando no hay señales inmediatas de progreso, porque la disciplina no le rinde homenaje a la emoción, le rinde homenaje a la misión. La disciplina también te protege de tu propia mente, esa mente que tantas veces prefiere el alivio inmediato en lugar del beneficio a largo plazo, que busca comodidad en lugar de crecimiento, que prefiere el placer momentáneo antes que la construcción de un futuro sólido. La disciplina actúa como la guardiana que impide que tus impulsos momentáneos saboteen la vida que estás diseñando. Sin disciplina, tu visión sería solo un dibujo bonito. Con disciplina, se convierte en arquitectura real. La vida diseñada requiere que entiendas que no estás formando un hábito, estás formando una identidad. No estás cumpliendo una tarea, estás moldeando tu carácter. No estás marcando una casilla, estás construyendo un destino. La disciplina convierte esos movimientos pequeños y aparentemente insignificantes en una acumulación imparable de progreso que, con el tiempo, se convierte en algo tan grande que incluso tú te sorprendes de lo que has creado. Y aquí aparece otra verdad esencial, la disciplina es libertad. Aunque suene contradictorio, es la disciplina la que te libera del caos, de la ansiedad, de la incertidumbre, de la indecisión y del arrepentimiento constante. Te libera de depender de la motivación, te libera de la necesidad de que otros te impulsen, te libera de la sensación de no avanzar. La disciplina te hace dueño de tu tiempo, dueño de tu energía, dueño de tus resultados y dueño de tu destino. Cuando comienzas a disciplinarte por propósito y no por obligación, el mundo interior cambia. Tu vida ya no es una colección de intentos fallidos, sino una cadena de decisiones consistentes. Tu identidad deja de estar fragmentada y empieza a consolidarse, tu autoestima deja de depender de opiniones externas y comienza a construirse desde lo que haces por ti mismo. Y tu camino deja de sentirse improvisado y empieza a sentirse diseñado.
Este capítulo marca un giro fundamental en tu proceso. Ahora entiendes que la visión te inspira, el propósito te enciende, pero solo la disciplina te transforma. Y una vez que la disciplina se integra en tu manera de vivir, aparece la siguiente fuerza necesaria para continuar diseñando tu vida de manera consciente: la acción, esa expresión física de tu visión y tu propósito que convierte lo interno en externo y lo imaginado en real. Capítulo 8. La acción como el puente inevitable entre lo que imaginas y lo que finalmente se vuelve real. Cuando la disciplina se enciende dentro de ti y comienza a funcionar como ese motor silencioso que te empuja incluso cuando tu estado emocional no coopera, surge el siguiente elemento crucial en el diseño de una vida completa: la acción, esa fuerza tangible que toma todo lo invisible, tu visión, tus creencias, tu propósito, tu claridad, tu mentalidad, y lo convierte en movimiento, en cambio real, en avance medible, en transformación concreta, porque sin acción, toda tu preparación interna se queda atrapada en un plano mental que jamás toca la realidad, como un proyecto arquitectónico que nunca llega a convertirse en estructura física. La acción es lo que separa a quienes viven dentro de sus pensamientos de quienes viven dentro de su crecimiento. La acción es lo que transforma un diseño mental en una vida diseñada. La acción es lo que le da carne al espíritu, estructura al sueño y camino al propósito. Y aquí surge una verdad que incomoda a muchos: la acción no siempre nace del entusiasmo, y de hecho, las acciones que más cambian tu vida rara vez aparecen acompañadas de motivación, aparecen acompañadas de decisión. Las decisiones profundas se toman en momentos donde la comodidad te invita a quedarte, donde el miedo te paraliza, donde la duda te susurra que no estás listo, donde la mente te dice que esperes un poco más, que el momento perfecto está por venir. Pero cuando decides actuar aún en medio de toda esa incertidumbre, estás enviando una señal contundente al universo y a tu propia identidad, que eres alguien que no espera permiso para moverse. La mayoría de las personas nunca transforma su vida porque creen que necesitan sentirse listas antes de actuar, como si el mundo debiera alinearse primero, como si el estado emocional tuviera que ser perfecto, como si la confianza debiera estar completamente desarrollada antes de dar el primer paso. Pero quienes diseñan una vida, no solo un día, entienden que la confianza no precede a la acción, nace de ella. La certeza no llega antes de moverte, aparece después de demostrarte que puedes. Observa la historia con honestidad. Edison no esperaba sentirse inspirado cada mañana para continuar sus experimentos, actuaba porque sabía que cada intento lo acercaba a su propósito. Carnegie no esperaba que las circunstancias se volvieran favorables para comenzar a construir su fortuna, actuaba desde su determinación interna, no desde el entorno externo. Disney no esperaba que todos creyeran en sus ideas para comenzar a ejecutarlas, actuaba incluso cuando solo él podía ver el potencial. Lincoln no esperaba que el país estuviera listo para escuchar, actuaba porque sabía que la acción correcta es necesaria incluso cuando el mundo está dividido. Ford no esperaba aprobación, comenzaba, ajustaba, volvía a comenzar y actuaba sin detenerse, sin importar la opinión pública. La acción tiene una cualidad transformadora que muy pocos comprenden: crea claridad donde había confusión, crea impulso donde había estancamiento, crea aprendizaje donde había ignorancia, crea confianza donde había duda, crea dirección donde había incertidumbre. Es la acción la que revela lo que funciona y lo que no, es la acción la que te muestra quién eres de verdad, es la acción la que desnuda tus fortalezas y expone tus limitaciones para que puedas superarlas, es la acción la que te convierte en arquitecto de tu destino y no en espectador pasivo de tu propia vida. Pero también debes entender que la acción tiene un enemigo silencioso que se esconde dentro de ti: la postergación emocional, esa tendencia a esperar a sentirte listo, a sentirte inspirado, a sentirte en control. Y el problema es que nunca te sentirás completamente preparado, porque crecer implica incomodidad, cambiar implica incertidumbre y diseñar una vida implica entrar constantemente en territorio desconocido. Por eso la acción no puede depender de tus emociones, debe depender de tu compromiso con la vida que quieres construir. La acción también te exige abandonar la fantasía de la perfección. No existe un primer paso perfecto, no existe un inicio impecable, no existe un plan que salga exactamente como lo imaginaste. La acción te obliga a aceptar que avanzar es más importante que acertar, que moverte es más importante que controlar, que intentar es más importante que esperar. La perfección mata más sueños que el fracaso,
Porque paraliza, detiene y estanca. La acción, por imperfecta que sea, siempre empuja hacia adelante. Otra verdad inesperada es que la acción crea identidad. Cada vez que actúas, te conviertes un poco más en la persona que dices que quieres ser. Cada vez que te mueves, tu mente registra ese movimiento como evidencia. Cada vez que eliges avanzar en lugar de detenerte, estás reescribiendo la narrativa interna que te dice quién eres. Acción tras acción, estás construyendo una nueva identidad. Identidad tras identidad, estás construyendo una nueva vida. Vida tras vida, estás construyendo un destino completamente distinto. La acción también te permite descubrir oportunidades que jamás habrías encontrado desde la quietud. Mucho de lo que transformarás en tu vida no se verá hasta que te pongas en movimiento. Es como caminar de noche con una linterna, la luz no ilumina el camino completo, solo ilumina unos pasos por delante, y no puedes ver el resto hasta que avanzas. La acción es esa linterna. No revela el futuro, revela el siguiente paso. Y con cada paso, el futuro se vuelve un poco más claro. Por eso diseñar una vida exige actuar antes de entenderlo todo, actuar antes de tener control total, actuar antes de tener resultados, actuar antes de tener seguridad emocional. Porque es la acción la que te da todo eso, no la espera. La acción también te diferencia en un mundo que está saturado de planes, ideas, intenciones, sueños y proyectos sin ejecutar. Cualquier persona puede planear, solo unas pocas ejecutan. Cualquier persona puede imaginar, solo unas pocas se atreven a materializar. Cualquier persona puede soñar con una vida distinta, solo unas pocas toman decisiones diarias que transforman ese sueño en historia real. Y lo más profundo es esto, la acción te protege de futuro arrepentimiento. No siempre te garantiza éxito inmediato, pero siempre te garantiza evolución. Incluso cuando fallas, avanzas. Incluso cuando te equivocas, aprendes. Incluso cuando retrocedes, creces. La acción nunca se desperdicia, la inacción siempre lo hace. Este capítulo marca un punto crítico en tu transformación interna. Ahora entiendes que la disciplina es tu estructura, pero la acción es tu movimiento, y sin movimiento no existe vida diseñada. Todo lo que viene después, la adaptabilidad, la resiliencia, el aprendizaje, la gratitud, la expansión interior, solo puede ocurrir si primero decides moverte. Y ahora, que ya entiendes el poder de actuar, el siguiente elemento se vuelve inevitable. La adaptabilidad, esa capacidad de ajustar tu dirección sin perder tu propósito cuando el camino cambia, porque el mundo no siempre respeta tus planes, pero siempre revela tu fuerza cuando sabes adaptarte. Capítulo 9. La adaptabilidad como la habilidad que te permite avanzar incluso cuando el camino se rompe bajo tus pies. Cuando comienzas a actuar de manera consistente, cuando comprendes que la disciplina es el cimiento que sostiene tu propósito y que la acción es el vehículo que convierte tus ideas en realidad tangible, te enfrentas inevitablemente a un fenómeno que nadie puede evitar por más preparado que esté: el cambio inesperado, la desviación no planeada, la interrupción repentina. La curva imprevista del destino que llega sin pedir permiso, sin anunciarse y sin preocuparse por tus planes, porque la vida, en su esencia más pura, no está diseñada para ser predecible, está diseñada para desafiarte, moldearte, incomodarte y obligarte a crecer. Y es precisamente en ese entorno impredecible donde aparece una de las habilidades más importantes en el diseño de una vida completa, la adaptabilidad. La adaptabilidad no es resignación, no es aceptar la derrota, no es conformarse con lo que aparece. La adaptabilidad es inteligencia emocional en movimiento, es la capacidad de tomar lo que la vida te entrega y convertirlo en parte del proceso sin permitir que la frustración, el miedo o la incertidumbre paralicen tu propósito. Es poder cambiar de estrategia sin cambiar de dirección, es reajustar el plan sin renunciar a la misión y es avanzar incluso cuando tu mapa deja de coincidir con el terreno que estás pisando. La mayoría de las personas no avanza porque confunden cambio con amenaza. Creen que desviarse es fracasar. Creen que ajustar es perder el control. Creen que improvisar es señal de incompetencia. Pero nada está más lejos de la verdad. Diseñar una vida exige entender que el camino jamás será una línea recta, y que el crecimiento profundo ocurre cuando te adaptas, no cuando todo sale como lo planeaste. La adaptabilidad te permite mantenerte en movimiento incluso cuando la ruta se desvanece,
te permite corregir el rumbo sin perder velocidad, te permite ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos y te permite permanecer firme en tu propósito incluso cuando todo alrededor cambia de forma. Mira a Edison. No llegó a sus inventos siguiendo un manual perfecto, llegó a ellos adaptándose a cada intento fallido, ajustando materiales, estrategias, fórmulas y enfoques. Mira a Carnegie, que tuvo que reinventarse incontables veces a medida que la economía, la industria y la política mutaban de una década a otra. Mira a Disney, a quien la vida parecía empeñada en cerrarle puertas hasta que aprendió a construir las suyas propias. Mira a Lincoln adaptándose a un país dividido en dos, tomando decisiones que ningún libro podía enseñarle. Mira a Ford, ajustando sus prototipos una y otra vez hasta construir algo que cambiaría el rumbo de la humanidad. Ninguno de ellos avanzó a través de planes perfectos, avanzaron a través de adaptaciones inteligentes. La adaptabilidad es la habilidad que separa a quienes se rompen de quienes evolucionan, porque la vida siempre traerá cambios que no pediste, proyectos que se derrumban, planes que fracasan, relaciones que terminan, oportunidades que desaparecen, caminos que se cierran, momentos que te sacan del equilibrio, pero quien es adaptable no interpreta esas interrupciones como castigos, sino como información. La adaptabilidad te permite mirar un obstáculo y decir, esto no estaba en mis planes, pero no me detendrá. Ajusto lo necesario y sigo. Lo más importante es entender que la adaptabilidad no nace del caos, sino de la flexibilidad interna. Una mente rígida se quiebra al primer choque, una mente flexible se ajusta y sigue adelante. Una identidad limitada se esconde cuando algo sale mal, una identidad adaptable se expande para incluir nuevas formas de avance. Y esta capacidad se construye día a día, no evitándote dificultades, sino enfrentándolas con disciplina emocional. Adaptarte no significa que renuncias a tu visión, significa que estás dispuesto a cambiar el camino para proteger tu visión. Adaptarte no significa que pierdes fuerza, significa que la utilizas con más inteligencia. Adaptarte no significa que no sabes qué hacer, significa que estás lo suficientemente despierto como para evaluar lo que está ocurriendo y elegir una mejor forma de avanzar. Y aquí surge otra verdad profunda, la adaptabilidad es un acto de humildad, al mismo tiempo, un acto de grandeza. Es humildad porque reconoces que no lo controlas todo. Es grandeza porque decides avanzar aún así. La adaptabilidad también te protege del miedo, pero no eliminándolo, sino reduciendo su impacto. Las personas que no se adaptan temen el cambio porque creen que todo depende del plan original. Pero quienes se adaptan no temen el cambio porque saben que pueden manejarlo. La confianza real no proviene de controlar el mundo, sino de saber que puedes navegarlo. Y esta habilidad, cuando se convierte en parte de tu identidad, transforma por completo tu relación con la vida. Ya no te paralizas cuando el plan falla, porque sabes que tienes la capacidad interna de construir un plan B, un plan C, un plan D o todos los que sean necesarios. Ya no te rompes ante lo inesperado, porque entiendes que lo inesperado es parte natural del camino. Ya no te estancas cuando aparece un problema, porque reconoces que cada problema contiene un mensaje, una indicación, una oportunidad escondida para ajustar tu estrategia y continuar. La adaptabilidad también te convierte en alguien más inteligente emocionalmente, porque te obliga a soltar la rigidez de tus expectativas y a observar la realidad tal como es, no tal como querías que fuera. Y desde esa observación clara, puedes tomar decisiones más eficientes, más conscientes y más efectivas. La adaptabilidad te permite proteger tu energía, redirigir tu enfoque y evitar la frustración innecesaria que consume el tiempo y la motivación de quienes se aferran a lo que ya no existe. Y aquí aparece la parte más importante, sin adaptabilidad no existe resiliencia. La resiliencia es la capacidad de levantarte, la adaptabilidad es la capacidad de cambiar la manera de levantarte. La resiliencia te empuja a seguir, la adaptabilidad te enseña cómo seguir mejor. La resiliencia es fuerza, la adaptabilidad es sabiduría. Ambas trabajan juntas y ambas son esenciales para diseñar una vida sólida, profunda, intencional, poderosa, duradera. Este capítulo te prepara para algo aún más profundo, entender que la vida no solo exige adaptarte, sino también desarrollarte emocionalmente de tal forma que puedas resistir, superar, absorber, interpretar y reconstruir cada caída sin perder tu esencia.
Eso es la resiliencia, y es exactamente lo que exploraremos en el siguiente capítulo. Capítulo 10. La resiliencia como la fuerza silenciosa que te reconstruye cada vez que la vida intenta derribarte. Cuando desarrollas la capacidad de adaptarte sin perder tu dirección, cuando ya no te rompes ante los cambios inesperados porque entiendes que el diseño de una vida no está escrito en piedra, sino en intención, aparece una cualidad que determina cuánto puedes crecer, cuán lejos puedes llegar y cuánta vida puedes soportar sin dejar de avanzar: la resiliencia. Esta fuerza imparable que no depende de tu estado emocional ni de tus circunstancias favorables, sino de la profundidad de tu compromiso con la persona que estás construyendo y con la vida que estás diseñando. La resiliencia no es dureza emocional ni frialdad, no es aparentar que nada te afecta ni esconder tu vulnerabilidad. La resiliencia es la capacidad de absorber el golpe sin convertirlo en identidad, es la habilidad de reconstruirte después de cada caída sin quedarte atrapado en la derrota, es la fuerza interna que hace que te levantes no porque todo esté bien, sino porque tú has decidido que nada tendrá el poder de detener tu evolución. La resiliencia es ese músculo que se fortalece cada vez que sobrevives a algo que pensabas que te iba a destruir, cada vez que superas un fracaso que creías definitivo, cada vez que sigues avanzando incluso cuando el peso emocional te hace caminar más lento. La mayoría de las personas confunde la resiliencia con resistencia, pero no son lo mismo. Resistir es aguantar, es soportar, es apretar los dientes para no caer, es una fuerza tensa, rígida, agotadora. La resiliencia es distinta, es caer, levantarte, reajustarte y continuar, es flexible, es inteligente, es profunda, es madura, es la fuerza que se mueve contigo en lugar de quebrarte cuando la presión aumenta. Resistir te desgasta, la resiliencia te transforma. Y la resiliencia no nace de los buenos tiempos, nace de los días que casi te rompen. Nace del rechazo que te hizo cuestionarlo todo. Nace del fracaso que te dejó sin aire. Nace del error que te avergonzó. Nace de la pérdida que te obligó a reorganizar tu mundo interno. Nace de la confusión que te dejó temporalmente sin identidad. Nace de la incertidumbre que te hizo replantear tus creencias. Pero lo más poderoso es que la resiliencia solo aparece cuando eliges no rendirte. No aparece automáticamente, aparece en el momento exacto en el que decides levantarte aun cuando no tienes ganas, aun cuando no ves el camino claro, aun cuando estás cansado, aun cuando te sientes insuficiente, porque la resiliencia no se construye con inspiración, se construye con decisiones conscientes tomadas en los días más difíciles. Observa las historias que más admires. Edison aprendió a reconstruirse después de miles de fallos, Carnegie aprendió a levantarse después de un origen que parecía condenarlo, Disney aprendió a reconstruirse después de cada crítica y cada bancarrota, Lincoln aprendió a reconstruirse después de pérdidas personales que destruían la voluntad de cualquiera. Ford aprendió a reconstruirse después de intentos fallidos que otros habrían usado como excusa para abandonar. Cada una de estas figuras es un ejemplo de que la resiliencia no se mide por lo que logras cuando todo va bien, sino por lo que decides hacer cuando todo se está derrumbando. La resiliencia te da algo que nada más puede darte: fortaleza emocional real. No la fortaleza que se finge frente a otros, no la fortaleza que presume, no la fortaleza que se construye sobre ego, es la fortaleza silenciosa, la fortaleza que se siente en tu columna vertebral, la fortaleza que sostiene tu voz incluso cuando tiembla, la fortaleza que sabe que no importa cuántas veces caigas, siempre tendrás la capacidad de levantarte una vez más. Y aquí aparece una verdad esencial: la resiliencia no elimina el dolor, elimina el estancamiento. No evita que te duela, evita que el dolor te defina. No evita que falles, evita que el fallo determine tu destino. No evita que te derrumbes, evita que te quedes en el suelo. La resiliencia transforma tu relación con la adversidad porque te enseña que no estás luchando contra los problemas, estás evolucionando a través de ellos. Cada desafío deja de ser un muro y se convierte en un espejo que te muestra quién eres realmente y cuánto has crecido desde la última vez que la vida intentó derribarte. Y lo más fascinante es que, una vez que desarrollas resiliencia, ya no te asusta caer, porque sabes que la caída no es el final, es parte del proceso. La incertidumbre deja de sentirse como amenaza y comienza a sentirse como oportunidad. El fracaso deja de ser una muerte emocional y se convierte en retroalimentación valiosa.
Los días difíciles dejan de ser tragedias y se convierten en entrenamiento. La resiliencia también te da una capacidad que muy pocos tienen, la capacidad de avanzar sin resultados inmediatos, porque cuando eres resiliente ya no necesitas que el mundo te confirme que vas bien, tú simplemente sigues. Ya no necesitas que todo salga perfecto para sentirte capaz, tú simplemente sigues. Ya no necesitas garantías para caminar, tú simplemente sigues. Esa es la fuerza de quienes llegan lejos, siguen cuando otros paran, no porque no sufran, sino porque su propósito es más fuerte que su dolor. Este capítulo marca un punto crítico en tu proceso de diseño de vida. Ahora entiendes que una vida extraordinaria no se construye solo con disciplina y acción, sino también con la capacidad de levantarte infinitas veces, adaptarte, reajustarte y avanzar incluso cuando la vida no responde como esperabas. Pero hay algo más profundo todavía. La resiliencia se vuelve mucho más poderosa cuando se combina con otra capacidad interior esencial, algo que te permite encontrar valor incluso en lo que te hirió, algo que convierte tu pasado en sabiduría y tu dolor en claridad, la capacidad de aprender. Capítulo 11. El aprendizaje como la llave que convierte cada experiencia en expansión y no en peso. Cuando atraviesas desafíos, cuando ya entendiste que la adaptabilidad te permite seguir moviéndote aun cuando el camino se transforma sin avisar, y cuando reconoces que la resiliencia te reconstruye cada vez que la vida intenta derribarte, descubres que todavía falta una habilidad crucial que separa a quienes solo sobreviven de quienes evolucionan, el aprendizaje. Esa capacidad extraordinaria de transformar cada experiencia, buena o mala, en sabiduría interna, en claridad emocional, en herramientas prácticas y en una forma de caminar más consciente, más profunda y más poderosa que la de aquellos que simplemente repiten los mismos patrones una y otra vez sin detenerse a analizar qué están haciendo con su propia historia. El aprendizaje es el punto donde todo lo vivido, las victorias, las derrotas, los errores, las pérdidas, las decisiones acertadas, las equivocaciones, los momentos de expansión y los momentos de dolor, se integra en tu mente como información que te permite avanzar de manera distinta. La mayoría de las personas atraviesa experiencias, pero no aprende de ellas, porque están tan atrapadas en la emoción inmediata, en la frustración, en el miedo, en el orgullo o en la culpa que no pueden observar el mensaje detrás de lo ocurrido. Y sin aprender, repiten. Repiten relaciones dañinas, repiten decisiones impulsivas, repiten inseguridades, repiten patrones, repiten ciclos que no quieren vivir, pero que no saben cómo detener porque nunca se tomaron el tiempo de preguntarse, ¿qué me está enseñando esto? El aprendizaje exige una pausa mental, una introspección honesta, una disposición a mirar más allá de la superficie emocional y a entrar en la estructura interna de tus reacciones. No se trata de culparte, se trata de comprenderte. No se trata de justificar lo que ocurrió, se trata de interpretar lo que necesitas para crecer. No se trata de idealizar el pasado, se trata de extraer de él aquello que te hará más fuerte, más claro y más capaz. Observa la vida de Edison, cada fracaso era una nota, cada error era un ajuste, cada intento fallido era una enseñanza tan valiosa como un éxito. Observa a Carnegie, transformaba cada obstáculo en una comprensión más profunda de su visión. Observa a Disney, cada rechazo se convertía en información para perfeccionar su creatividad. Observa a Lincoln, cada pérdida se convertía en un fortalecimiento moral. Observa a Ford, cada prototipo fallido era solo una parte natural del proceso de descubrimiento. Ninguno de ellos veía la dificultad como un castigo, la veían como una lección. Y esa lección, cuando es interpretada con inteligencia emocional, se convierte en poder. Lo más fascinante del aprendizaje es que te libera del peso del pasado. El pasado no pesa cuando lo entiendes, pesa cuando lo arrastras. Pesa cuando lo escondes, cuando lo evitas, cuando lo niegas, cuando no lo analizas. Pesa cuando sigues luchando contra algo que ya ocurrió y que ya no puedes cambiar. Pero cuando aprendes de él, deja de perseguirte. Cuando aprendes, el pasado deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cuando aprendes, el error deja de ser vergüenza y se convierte en guía. Cuando aprendes, el dolor deja de ser trauma y se convierte en expansión. Aprender implica preguntarte, con valentía. ¿Qué necesitaba descubrir que no sabía? ¿Qué patrón estaba repitiendo sin verlo? ¿Qué parte de mí necesita evolucionar?
¿Qué creencia antigua ya no funciona para la vida que quiero construir? ¿Qué debo soltar para avanzar con más ligereza? Y estas preguntas exigen madurez emocional, porque requieren que dejes de buscar culpables afuera y comiences a comprender tu papel dentro de tu propia historia. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. No desde la vergüenza, sino desde la expansión. No desde la rigidez, sino desde la apertura. Y cuando haces esto, cuando te atreves a aprender de todo, absolutamente de todo, descubres una de las verdades más liberadoras del diseño de vida: cada experiencia contiene un mensaje, si tienes el coraje de mirarlo. El aprendizaje también te permite avanzar con mayor inteligencia. Una persona que no aprende necesita repetir la misma lección 1000 veces para finalmente cambiar. Una persona que aprende solo necesita un golpe para modificar su rumbo. Aprender te ahorra años. Te ahorra sufrimiento. Te ahorra desgaste. Te ahorra confusión. Y te permite construir tu vida desde decisiones más conscientes y no desde impulsos más reactivos. El aprendizaje, además, te convierte en alguien más sabio emocionalmente, porque te obliga a observar tus reacciones internas, no para suprimirlas, sino para comprenderlas. Te enseña a identificar cuando algo te está activando desde un miedo antiguo, cuando estás interpretando desde tu ego, cuando estás repitiendo un patrón heredado, cuando estás actuando desde una identidad que ya no quieres sostener. Y esa comprensión interna, aunque puede ser incómoda, es la base de toda transformación real. Una vida diseñada no se construye solo desde la acción, la disciplina o la resiliencia, se construye, sobre todo, desde la capacidad de aprender constantemente, de pulir tu carácter, de corregir tu rumbo, de ajustar tu mentalidad y de refinar tu propósito conforme avanzas. Diseñar una vida no es un proceso rígido, es un proceso vivo. Y el aprendizaje constante es lo que mantiene ese proceso en expansión. Pero el aprendizaje no está completo sin algo más profundo que empieza a emerger cuando integras todas las experiencias vividas: la gratitud, no una gratitud superficial, sino una gratitud consciente que te permite mirar incluso las partes más difíciles de tu camino con una perspectiva transformadora. Esa gratitud será el enfoque del próximo capítulo, donde entenderás cómo agradecer no es un acto de conformidad, sino un acto de poder. Capítulo 12. La gratitud como la culminación de una vida diseñada y no vivida al azar. Llegas finalmente a este punto del camino, no como alguien que buscaba una simple mejora, ni como alguien que solo quería entender su presente, sino como alguien que ha atravesado un proceso de despertar, de reconstrucción interna, de confrontación con su propia historia y de diseño consciente, y ahora, después de haber explorado la mentalidad, las creencias, la claridad, la visión, el propósito, la disciplina, la acción, la adaptabilidad, la resiliencia y el aprendizaje, aparece la fuerza que lo integra todo, la fuerza que convierte tu vida en un espacio expandido donde la calma, la madurez, el poder interno y la dirección se sienten diferentes, la fuerza silenciosa y al mismo tiempo expansiva que sostiene las vidas más estables, más sabias y más profundas, la gratitud, no como un gesto superficial o una frase cliché, sino como una forma elevada de interpretar la realidad, una forma de honrar tu camino y una forma de vivir con dignidad emocional. Porque la gratitud auténtica no consiste en decir gracias cuando algo sale bien, consiste en entender que cada pieza de tu historia, incluso las piezas que dolieron, incluso las que hubieras preferido evitar, incluso las que todavía no comprendes del todo, han contribuido a tu transformación, han reforzado tu carácter, han expandido tu perspectiva y han permitido que hoy seas la persona capaz de diseñar una vida con conciencia, con intención y con responsabilidad emocional. La gratitud verdadera no nace de la perfección, nace de la comprensión. Es la luz que aparece cuando tu conciencia se expande lo suficiente como para mirar tu pasado sin rencor, tu presente sin prisa y tu futuro sin miedo. La mayoría de las personas cree que la gratitud es un acto pasivo, suave, casi romántico, pero en realidad es una de las fuerzas más poderosas que existen, porque tiene la capacidad de disolver el resentimiento, de liberar el peso emocional acumulado, de romper la cadena de interpretaciones negativas que tantas veces distorsionan la vida interna y de anclar tu mente en un estado donde puedes avanzar sin el ruido constante de la insatisfacción. La gratitud no te hace conformista, te hace libre. Te libera del hábito de resistirte a la vida,
Te libera de la idea de que todo está ocurriendo en tu contra, te libera de la frustración que nace de querer controlar lo incontrolable y te permite entrar en una relación más madura con tu propia existencia. Observa las vidas que más han influido en la humanidad, Edison agradeciendo incluso los intentos fallidos porque cada uno le acercaba a la solución, Carnegie agradeciendo su pobreza inicial porque lo obligó a desarrollar una visión que los ricos de su época jamás imaginaron, Disney agradeciendo los rechazos porque lo empujaron a perfeccionar su imaginación. Lincoln agradeciendo los desafíos morales porque lo llevaron a convertirse en un líder que necesitaba un temple emocional extraordinario. Ford agradeciendo los prototipos defectuosos porque cada uno le enseñaba algo sobre innovación. La gratitud en ellos no era casualidad, era un modo de pensar. Era la capacidad de ver propósito donde otros solo veían problemas. Y así como ellos, tú también necesitas esa perspectiva que reconoce que nada de lo que viviste fue en vano, que las piezas que parecían rotas formaban parte del diseño, que las pausas te prepararon, que los rechazos te redirigieron, que las pérdidas te profundizaron, que los errores te hicieron más consciente, que los fracasos te empujaron a reinventar tu camino, que las confusiones te obligaron a encontrar claridad y que todo, absolutamente todo, ha sido parte del proceso de convertirte en alguien que no está dejando que los días lo definan, sino que está definiendo su vida con intención. La gratitud madura aparece cuando puedes mirar tu camino sin necesidad de cambiarlo mentalmente, cuando puedes decirte a ti mismo que no habrías llegado al nivel de conciencia que tienes hoy sin haber atravesado aquello que en su momento parecía insuperable. No significa justificar lo que te dañó, pero sí significa reconocer que sobreviviste, que aprendiste, que creciste, que te expandiste, que te volviste más sabio y que ahora tienes más poder interno que antes. La gratitud no niega el dolor, lo trasciende. Y aquí es donde la gratitud se convierte finalmente en el cierre perfecto del diseño de una vida. Porque cuando agradeces, sueltas. Cuando agradeces, avanzas. Cuando agradeces, maduras tu narrativa interna. Cuando agradeces, dejas de pelear con el pasado. Cuando agradeces, tu mente se aquieta. Cuando agradeces, tu corazón se fortalece. Cuando agradeces, comienzas a ver tu vida no como un accidente, sino como una construcción. Y una vez que puedes mirar tu vida con gratitud, todo cambia. Tus días dejan de sentirse como una carga y comienzan a sentirse como oportunidades. Tus desafíos dejan de parecer amenazas y comienzan a sentirse como parte del camino. Tus logros dejan de sentirse insuficientes y comienzan a sentirse merecidos. Tu identidad deja de sentirse fragmentada y comienza a sentirse coherente. La gratitud es el sello final del proceso porque te permite vivir desde un lugar de plenitud, no de carencia. Te permite diseñar tu vida desde la estabilidad, no desde la urgencia. Te permite actuar desde la convicción, no desde el miedo. Te permite relacionarte desde la presencia, no desde la carencia afectiva. La gratitud te ancla en un estado mental que te permite continuar expandiéndote sin obsesionarte con lo que falta, porque ahora entiendes que lo que ya tienes, tus experiencias, tu carácter, tu conciencia, tu visión, tu propósito, es suficiente para continuar creando. En este punto final del audiolibro, ya no eres la misma persona que comenzó escuchando estas palabras. Eres alguien que ha decidido tomar control interno, diseñar su existencia y dejar de entregarle al azar la responsabilidad de su destino. Eres alguien que ha aprendido a observar su mente, a corregir sus creencias, a organizar su claridad, a construir una visión, a encender un propósito, a practicar disciplina, a tomar acción, a adaptarse, a resistir, a aprender y finalmente, a agradecer. Has pasado de vivir días a diseñar una vida. Has dejado de improvisar y has comenzado a crear. Has dejado de sobrevivir y has empezado a construir. Has dejado de reaccionar y has empezado a dirigir. Y ahora, desde este punto de conciencia ampliada, puedes ver lo que siempre estuvo allí esperando que despertarás, que tu vida nunca fue una secuencia aleatoria de días sueltos, sino un lienzo esperando ser diseñado con intención, con profundidad, con estrategia, con propósito y con una visión más grande que cualquier obstáculo. Este es el final del audiolibro, pero no es el final de tu historia. Aquí termina la guía, pero aquí comienza tu diseño. Aquí concluyen las palabras, pero aquí empiezan tus pasos. Has comprendido la idea más poderosa de todas.
Una vida no se encuentra. Una vida se diseña.